Hola, mi nombre es Judy Vanessa Hernández Bustos, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y el día de hoy les voy a dar a conocer cómo es el desarrollo del sistema nervioso central y cada una de sus funciones. Desarrollo del sistema nervioso central. A través de él se forman los tejidos y órganos que posteriormente nos permiten generar ideas, comportamientos y emociones después de que nacemos. Encontramos varias fases. Entre la primera vamos a encontrar las siguientes etapas: fecundación, segmentación, morulación, blastulación y gastrulación. Dentro de la fecundación es el comienzo de la embriogénesis o desarrollo embrionario. Se produce en la fusión del espermatozoide y el óvulo. Además, puede darse hasta 3 días después del coito. Inicialmente, los dos gametos forman una célula única llamada cigoto. El cigoto es una célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina, y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. Segmentación. Se trata de la segmentación del cigoto dentro del útero. Se realiza a través de la mitosis. En la mitosis es un proceso por el cual se dividen los cromosomas y la división del núcleo del citoplasma. Como resultado, se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. La segmentación permite la división del cigoto en dos células idénticas formadas por blastómeros. Los blastómeros son las células que se originan en la primera división del óvulo. Morulación. Como consecuencia de la segmentación y la formación de los blastómeros, se desencadena la mórula. Se trata de una estructura que posee de 12 a 16 células aproximadamente. Está envuelta por dos membranas, la más interna denominada membrana pelúcida y la más externa corona radiada. La corona radiada es la estructura de células que rodea a un ovocito secundario y posteriormente al óvulo. Consiste de 2, 3 o 4 capas de células foliculares que están unidas a la capa protectora más externa del óvulo, llamada zona pelúcida. La zona pelúcida es la capa externa que rodea el ovocito de los mamíferos, separándole del espacio perivitelino. Blastulación. Aquí el cigoto ha alcanzado un gran número de células. Se forma la blástula, que aparece en forma de bola, con una cavidad en el interior llamada blastocele. En el blastocele es una cavidad que está rellena de líquido que se forma con la separación de los blastómeros. Recordemos que los blastómeros son células embrionarias que aún no se encuentran definidas hacia qué tejido celular se distinguirá. Son extraídas del embrión cuando se realiza la biopsia embrionaria, para la ejecución del diagnóstico genético al tercer día de desarrollo embrionario. Gastrulación. Consiste en la formación de la gástrula. Se da en la tercera semana. Durante este proceso, el embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas, epiblasto e hipoblasto. Juntos forman el disco embrionario bilaminar, ambas capas provenientes de la masa celular interna. Luego pasa a ser a una de 3 capas. Ectodermo es la capa más interna del disco embrionario, mesodermo, capa intermedia, y el endodermo es la capa más externa del disco embrionario. En esta etapa se presenta el primer indicio de formación del sistema nervioso central, el establecimiento de la placa neural. La placa neural se forma gracias a la inducción de las células que migran debajo del epiblasto a través del nodo de Hensen y de la línea primitiva, para convertirse en endodermo y mesodermo. El nodo de Hensen actúa como un centro organizador y es definido como un grupo de células que emiten señales capaces de inducir y colaborar en el establecido patrón del tejido embrionario. Las señales emitidas por este centro organizador, por la línea primitiva y por la notocorda, inducen la diferenciación de las células ubicadas en la línea media anterior del nodo de Hensen, convirtiéndolas en células progenitoras neurales formadoras de la placa neural. Durante este proceso participan señales inhibidoras de proteínas, morfogenéticas óseas, y de otro tipo de genes como Obelix, Ernie, entre otros.
Este evento es importante porque marca el momento y el sitio de señalización celular que da origen a los difusores celulares de las células ectodérmicas que se convertirán en sistema nervioso central. Neuralización. Hacia el final de la tercera semana, cuando está concluyendo la gastrulación, la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Existen dos etapas de neuralización. Neuralización primaria. Se da en la parte anterior de la placa. Las células de la placa neural proliferan y se elevan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se fusionan para formar el tubo neural. Y la neuralización secundaria se localiza en la parte más posterior de la placa. El tubo se forma inicialmente como una barra densa que posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. En esta primera fase encontramos la etapa neuroepitelio. Durante la formación del tubo neural, el neuroepitelio es mitóticamente activo, de modo que empiezan a formarse neuroblastos que se acumulan en las zonas ventriculares y subventriculares a lo largo de su perímetro. A partir de esta etapa de células se originarán las neuronas, astrocito, oligodendrocitos y células ependimiales que forman el sistema nervioso central de los mamíferos. En esta etapa se da el cierre del tubo neural. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales que darán origen al sistema nervioso periférico. Consiste en que las partes externas de cada uno de los pliegues se separa del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural se cierra a medida que los pliegues se encuentran en la línea media dorsal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios y ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. Carece de revestimiento óseo protector, lo que lo diferencia del sistema nervioso central que está envuelto por el cráneo y la columna vertebral. Formación de las vesículas primarias y secundarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia una diferenciación macroscópica. Esta se da como cambios en el extremo anterior del tubo, lo que origina las vesículas primarias. En las vesículas primarias identificamos el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o romboencéfalo, separadas entre ellas por vallas o constricciones. El tubo neural restante se transforma en la médula espinal. Vesículas secundarias. Estas vesículas ópticas hacen parte de las vesículas secundarias. El prosencéfalo se subdivide en dos vesículas secundarias, una anterior llamada telencéfalo y otra posterior, el diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales, mientras el diencéfalo genera las regiones talámicas e hipotalámicas y el tercer ventrículo. El mesencéfalo no se divide y su luz origina al acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Por otro lado, el romboencéfalo se subdivide en metencéfalo, ubicado en la parte más anterior del cerebro posterior, origen del cerebelo, y el mielencéfalo que forma la médula oblonga. Ambas vesículas formadoras del cuarto ventrículo. Romboencéfalo. Se subdivide en pequeños compartimentos llamados rombomeros. Las células de los rombomeros tienen un comportamiento interesante, ya que no se mezclan entre ellas a pesar de su cercanía. Por otro lado, las células inmediatamente superiores a los rombomeros, pertenecientes a la cresta neural, forman tejidos específicos según de dónde provenga el rombomero. Organización del tubo neural o proceso de neurogénesis. La polarización dorsoventral es la clave para el desarrollo y la diferenciación de los tipos neuronales, según las señales moleculares que recibe cada zona del tubo, asimismo es su especificación celular. La parte más dorsal del tubo es especializada en desarrollar neuronas sensoriales, mientras que la porción ventral se encarga de las neuronas motoras. Esta polaridad dorsoventral está dada por las señales del tejido circundante
que hacen que el tubo se regionalice prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. El desarrollo embrionario del sistema nervioso central en dominios progenitores. Cada dominio se caracteriza por la expresión de un tipo específico de factores de transcripción, entre otras moléculas que dan así a la identidad a los diferentes subtipos neuronales. Aquí llegamos a la fase número 2. En esta fase encontramos la migración neuronal, la migración y diferenciación de neuroblastos con crecimiento de los axones y dendritas. Migración neuronal. Inicialmente el tubo es una capa de epitelio neurogerminal, es decir, es una capa de una célula de grosor compuesto por células madre neurales. Estas células inicialmente son capaces de dividirse hasta llegar a un punto donde ya no lo hacen. Migran del tubo neural y se diferencian en neuronas o células gliales para construir el sistema nervioso periférico. Esta división celular se hace de forma vertical. Ello genera que en una célula hija quede cerca el lumen del tubo y la otra hacia la superficie externa, desde donde migran fácilmente. A medida que continúa la división celular, las células hijas que van quedando forman una zona de manto o intermedia y la capa germinal se convierte en la zona ventricular y posteriormente en el ependimo. Las células de la zona intermedia se pueden diferenciar en neuronas y glías. En este momento del desarrollo, las neuronas se conectan entre ellas y envían sus axones fuera del lumen del tubo, haciendo de la zona marginal una zona pobre de células. Posteriormente, las células gliales cubren los axones de la zona marginal con vainas de mielina, que dan una apariencia blancuzca. Por esta razón, la zona intermedia que contiene los cuerpos neuronales es llamada materia gris y la capa marginal axonal materia blanca. La organización de estas tres capas se mantiene durante el desarrollo, solo que la zona intermedia asume una forma de mariposa rodeada de materia blanca y se forma una fisura longitudinal. El surco limitante que divide el tubo en mitad dorsal y mitad ventral o placa alar y basal respectivamente. Fase número 3. Agregación neuronal. Formación de conexiones interneuronales con sinapsis y síntesis de neurotransmisores. La agregación neuronal. Cuando las neuronas llegan a su localización definitiva, tienden a agregarse formando las diferentes capas de la corteza cerebral, o bien grupos nucleares. Moléculas de naturaleza glucoproteica y glucolipídica intervienen en las interacciones entre neuronas. Fase 4. Diferenciación celular, formación de los conos de crecimiento. Diferenciación celular. La diferenciación neuronal se lleva a cabo mediante el crecimiento del cuerpo celular, acción de axones y dendritas, y la adquisición de la propiedad de propagar potenciales de acción. En la neurona existen unas zonas llamadas por Ramón y Cajal, conos de crecimiento, de donde se originan las dendritas y los axones. Los conos de crecimiento presentan filopodios que avanzan y se retraen en función de las características del medio. Fase número 5. Sinaptogénesis. Estado adulto maduro. Sinaptogénesis. Los conos de crecimiento son las prolongaciones de los axones y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones. Los axones comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de sinaptogénesis que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. Fase número 6. Muerte neuronal. No se sabe cómo viene determinada la especificidad en la supervivencia de las conexiones sinápticas. Posiblemente una formación especial de conexiones viene seguida por una degeneración de todas, excepto las correctas. Esta es la denominada hipótesis de la muerte celular.
Durante el desarrollo del sistema nervioso central, se genera un gran número de neuronas que han de ser selectivamente eliminadas. Las neuronas necesitan determinados factores de crecimiento para sobrevivir. Puesto que los niveles de estos factores son muy bajos, las neuronas compiten por ellos, de tal manera que si no pueden conseguirlos, mueren. Este fenómeno se denomina muerte celular natural. Y aquí culmina el desarrollo del sistema nervioso central. Espero haya sido de su agrado. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.